Shabbat Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Estamos acá en Shabbat, estamos viviendo una época de festividades, ¿cierto? Hemos concluido Yom Kippur y estamos a punto de dar inicio a Sukkot. Hemos concluido casi ya el Sefer de Barim. Prácticamente se está exprimiendo ya lo último que queda de este libro, ¿cierto? Vamos avanzando capítulo por capítulo para que no se acabe. Y bueno, llegamos a esta parashá que se llama Asino. Y Asino es una parashá que no es la típica porción, ya que no es una historia, no es una narración, no es un mandamiento, es una shirá, un cántico. Es un poema. Es la despedida prácticamente de Moshe, como el último himno que enseñó Moshe, nuestro maestro, antes de morir, antes de partir. Así que trata él de encapsular ahí todo lo que fue la historia del pueblo de Israel y lo que sería también el futuro, llamando como testigo a todas las generaciones. O sea, si efectivamente las generaciones se iban a identificar con las cosas que estaban ahí descritas, es que cada generación iba a tener su propio testigo de lo que él estaba diciendo allí, señalando. Entonces la porción se llama Hasino. Hasino tiene que ver con escuchar, ¿cierto? Que significa, en hebreo, ozen, ¿cierto? Es el oído o la oreja. Entonces, Hasino es prestar atención, prestar oído. Generalmente nosotros leemos la palabra Shema para oír, ¿cierto? En la Torá. Shema significa oír y en algún sentido comprender, obedecer. Asino tiene que ver más que con un oír, es como acércate, pon atención en esto, te voy a contar algo. Esto es como cuando Jacob, ¿cierto? También estaba a punto de partir, llamó, ¿cierto?, a sus hijos para que se acercaran a hablar con ellos. Por lo tanto, muchas gracias. ¿Qué pasó? No sé qué. Gracias. Vamos a aprovechar. Ya, entonces, así no es como el ejemplo de Jacob cuando ya está partiendo, cuando nuestros patriarcas ya estaban partiendo de este mundo, quizás ya no podían hablar tan fuerte, acérquense. A lo mejor ya Moshe no podía convocar una voz tan amplia, no tenía ni Aarón, a nadie, ¿cierto? Estaba él. Y es un llamado íntimo a hablar, a escuchar, cercanamente. Entonces, les está pidiendo, concéntrense en lo que les voy a cantar, en lo que les voy a decir. Y bueno, él invoca, ¿cierto?, los cielos y la tierra, como testigos inmortales del pacto. Y a diferencia de los pactos, ¿cierto?, entre las personas, él está diciendo el pacto con Dios es perpetuo. Mientras se mantenga el cielo y la tierra, este pacto sigue vigente. Lo mismo, ¿cierto?, que recordarán los profetas más adelante. Mientras sigan los cielos y la tierra, todavía esto no ha cesado. Y lo mismo dijo también Yeshua, ¿cierto? No pasará ni un tilde ni una jota hasta que todo se cumpla, ¿cierto? No pasarán hasta que pasen los cielos y la tierra. Todo debe cumplirse. Entonces hacemos eco a las palabras de Moshe. ¿Qué palabras podemos rescatar de esta porción? Porque es corta, pero aún así salen palabras bien significativas, ¿no? ¿Cómo se le llama a Dios en esta parashá? Hatzur, la roca. La roca. Hatzur tamim poalo, la roca cuya obra es perfecta. La roca simbolizaba o simboliza hasta el día de hoy que la firmeza, fortaleza, la permanencia, la estabilidad, es una roca, no se mueve. Hemos visto la montaña ahí por generaciones, ¿cierto? Mientras que el pueblo de Israel puede divagar, vacilar,
Puede ser inconstante, como la arena del desierto. Por otro lado, Dios, ¿cierto?, es sólido, inmutable, sigue permaneciendo. Entonces, esto es lo que quiere reflejar Moshe para el pueblo. Dios no cambia, Dios permanece. Él es justo y siempre ha sido justo. Tzadik veyashar hu, Él es justo y recto. Es decir, cualquier capricho, de otra forma, cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento que recayera sobre Israel no es mero capricho de Dios. Él es el mismo siempre. Él permanece constante. Por lo tanto, Él es justo y recto siempre. Por mucho que en algún momento de su historia vayan a estar sufriendo, padeciendo, Dios no es caprichoso, que se quiere vengar de ustedes y ya. No, Él es justo y recto, siempre. Por lo tanto, ojo, que si están sufriendo o van a sufrir, no es culpa de Dios, es culpa de sus acciones. Entonces, este canto se convierte en como una revelación para el pueblo de verse reflejado a través de las generaciones, de dónde están ellos, es por la propia causa de sus acciones. Pero, a pesar de eso, Dios permanece constante y su justicia por todas las generaciones. Por lo tanto, la palabra de Él también permanece por todas las generaciones. Moshe recuerda el amor de Dios. Y él le llama que su pueblo es un Helek Hashem Amú. Porción, Helek es una porción. Hashem Amú. Una porción de Hashem es su pueblo. O sea, somos una porción de Él. Es decir, su heredad. Parte de la herencia de Dios es el pueblo de Israel. Esto es algo grande. Nosotros siempre sacamos la Torá y decimos, esta es la heredad de Jacob. El otro día hablábamos un poco de eso. Bueno, aquí dice que el pueblo es una porción de heredad, en otra forma de decirlo, del Eterno. Y utiliza la metáfora, ¿cierto?, de un águila cuidando a sus polluelos. Kenesher Yair Kino. Como un águila que cuida a sus polluelos, les enseña a volar, los protege y los lleva sobre sus alas. Y esta imagen es como el pueblo en el desierto. Es un acto de amor y de protección. Es decir, ¿por qué te cuida como un hijo? Porque tú eres su heredad. Si no, no te cuidaría como un hijo. Tú eres su herencia. Él es tu padre. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo y tú eres su herencia. Tú saliste de Él, de su voluntad. El pueblo de Israel nació de la voluntad del Eterno, ¿cierto? De la elección de Abraham, y fue Él el que eligió esta descendencia. Por lo tanto, es una herencia de Dios. Herencia de los padres son los hijos. Y herencia de Dios es Israel. Y por eso los cuida y los protege por cada generación. O sea, sepan ustedes que son su heredad, son su porción, algo grande, importante. Asimismo, como el Eterno los ama tanto y ustedes son su herencia, también los bendice y les da mucho. Pero, cuidado con esto, porque una vez que Israel se asentara en la tierra y prosperara, iba a olvidar a su Creador. Dice, Baishman Yeshurun Yaivat, que significa, y engordó Yeshurun. Entonces, y dio cosas, dice, ¿cierto? En el fondo, engordó excesivamente. Entonces, Yeshurun viene de la palabra Yashar. O sea, Dios se llama Tzadik ve Yashar, justo y recto. Y ustedes son Yeshurun, como un pequeño recto, los pequeños rectos, que han nacido de el que es el recto. O sea, si Él es recto, ustedes son su heredad, ustedes también son rectos. Y le llama al pueblo, este pueblo recto, Yeshurun.
singularmente, ¿cierto? Esta palabra, como decimos, significa ser recto. Pero la gran tragedia de este pueblo recto es que precisamente al alcanzar la comodidad material se corrompe. La prosperidad, en lugar de generarles gratitud, de reconocer, esto es como el hijo pródigo. Lo tenía todo en la casa. El padre bendecido. ¿Para quién trabajan los padres? Para que su familia tenga todo. Por lo tanto, todo lo que había en su casa era para ellos, para los hijos. Era de ellos. No le faltaba nada. Pero el hijo quería aún más. Quería la herencia. Pues si ya lo tenía todo, si estaba ahí, vivía en la casa del padre. Pero quería su herencia. Quería más aún. Por alcanzar más comodidad, más prosperidad, se corrompió. Y eso le pasó a Israel. Por lo tanto, esta prosperidad, en vez de generar gratitud como un hijo, dijera, estoy agradecido porque estoy aquí con mi padre o mi familia y tengo prosperidad, tengo todo lo que necesito. En vez de agradecer, se volvió arrogante. Se olvidó de su origen espiritual y se apoyó en la idolatría y abandonó a la roca. Y ahí dice, Sur Yeladeja Teshi, a la roca que lo engendró. Y esto es como el otro hijo pródigo, o sea, el otro hijo del padre, ¿no? Que estuvo en la casa todo el tiempo, pero aún así no agradeció. El uno quiso la porción y se fue. Y el otro se quedó ahí, pero nunca agradeció, ni sintió que toda esa era su porción. O sea, estas son las dos caras de la arrogancia de Israel, en otras palabras. Aquel que quiere tener excesiva prosperidad y finalmente se olvida del que lo engendró, y aquel que, pese a tenerlo todo, no agradece y no sabe que él mismo y lo que tiene es la heredad de Dios. Él es la heredad de Dios. ¿Qué más quiere? En el fondo es apegarse a adorar al Padre, a servirle, a estar atento, porque Él ha dado todo. Pero en vez de servirle a Él, eligieron la idolatría. Y así abandonaron a la roca que los engendró. Entonces este pueblo lamentablemente se corrompe. Y la respuesta a esto no es que Dios va a destruirlos, sino que Dios los va a abandonar. Pero más que Dios querer abandonarlos, ellos se alejaron de Dios y sintieron el abandono. ¿Cierto? Bueno, de hecho, si volvemos a la misma parábola que estamos tratando también de poner de ejemplo, el hijo pródigo, el que se fue, sintió el abandono, porque finalmente lo tuvo todo, tuvo amigos, probablemente muchas cosas, pero cuando se acabó todo, ya no quedó nadie, quedó abandonado. Pero el hijo que también estaba en la casa, parece que también se sentía abandonado, porque cuando el padre, ¿cierto?, le dio la bienvenida al otro hijo, pensó que, ¿pero cómo? ¿Le va a dar todo eso y yo que le he servido siempre? Parece que también se sentía abandonado. Dos caras de esto podemos ver. Aquel que dice estar cercano pero no lo está en realidad, porque no entiende a su padre, no entiende a la roca que lo engendró, no entiende que le da todo porque es su hijo y lo tiene bien por eso, tranquilo. Esto es como cuando la gente quiere... Ese ejemplo se usa, yo creo que en la iglesia, yo lo escucho mucho en el colegio, en el mundo cristiano. Hay gente que se va al mundo cuando hablan de eso, ¿no? Salen a buscar de todo. Entonces, hay gente que puede estar muy tranquila y bien, no tiene ningún problema, pero quiere experimentar. Se va al mundo, va a vivir situaciones que finalmente no la alimentan espiritualmente. ¿Y por qué dejó lo que tenía? Por aquello. Estaba bien, pero no estaba conforme. Esta inconformidad produjo finalmente que abandonaran a Dios. Y dice, Vayomer astirapanai mehem, y él dijo, y ocultaré mi rostro de ellos. Es decir, ester panim, el ocultamiento del rostro. No es simplemente que Dios se retiró,
sino que su presencia se ocultó. Dios ocultó su rostro, es decir, Israel quedó a merced de las leyes de este mundo, de los pueblos de este mundo, de sus enemigos y del sufrimiento de este mundo. Se alejó de su protección. Por lo tanto, lo que dice este cántico también es que le iban a venir muchas situaciones adversas. Y todo ello era porque abandonaron a Dios y Dios ocultó su rostro de ellos. Es decir, el estado más doloroso para el pueblo de Israel es finalmente abandonar a Dios y que Dios pareciera que los abandonó también. Como la carta que leíamos, ¿cierto? Es como, Dios, lo abandonaste, prácticamente. Y las plegarias no son respondidas. Y al final de todo, el cántico no termina en desesperación, no termina en sufrimiento, sino que todo viene a resolverse cuando Dios interviene. Dice, Linakam de Shilem, mía es la venganza y la retribución. Y la palabra Nakam, que significa venganza, tiene un significado un poco más profundo también. En el fondo esto apunta no a una venganza despiadada, sino a un restablecimiento de la justicia. O sea, mira la venganza y la retribución. Yo le voy a dar a cada quien lo que merece. Porque, de hecho, cuando la gente en este mundo, cuando no sé, pues alguien le matan a un hijo, por ejemplo, terrible. Uno cuando ve esas noticias y ve a los padres, no hay ningún consuelo válido. No hay nada que justifique, o sea, no importa que haya ido el presidente a su casa. Dice, no, pero nadie me va a devolver a mi hijo. Y si no va, ¿y por qué no vino para acá? ¿Y por qué? O sea, no hay ninguna cosa que pueda llenar. Lo que pasa es que lo menciono porque vi un caso por ahí, acá en Chile he visto casos, en otros países, y siempre dicen, ¿y por qué no vino esto? ¿Por qué no hicieron acá? ¿Por qué no acá? Y no importa que hayan condenado a la persona que mató a su hijo 10, 20 años, no importa. Nada puede retribuir completamente la pérdida. Entonces no hay nada que pueda llenar esa situación. Entonces, frente a tanta injusticia en este mundo, porque existe demasiada injusticia, nosotros seremos quienes puedan hacer la venganza y retribuir a cada quien lo que merece. ¿Somos Dios acaso? En Yom Kippur hablamos de un caso polémico, ¿no? Un poco polémico que no siempre se nos da la oportunidad de hablar. Pero ¿acaso somos nosotros los encargados de retribuir plenamente a cada persona lo que merece? Somos incapaces de eso. Obviamente, cuando Dios actúa, porque recordemos que Dios utilizó a las mismas naciones muchas veces para dañar a Israel y para destruir una nación a otra. Y también somos instrumentos de su retribución muchas veces. Por supuesto que sí. No decimos que eso. Entonces, pero también está el vengador de la sangre, que también está en la sangre. sí, es lo que hablamos en el fondo, porque obviamente en este mundo, cuando vemos casos tan injustos, uno no puede decir que una persona no tiene, que no va a tener ningún sentimiento adverso contra alguien que le hizo un daño tan grande. Porque probablemente, como yo decía, un padre que le quitaron a sus hijos, una madre, bueno, va a querer venganza. Y si sabe quién hizo ese daño, probablemente va a poder y va a querer tomar las cosas con su mano. Entonces, ¿y qué pasa si después esa persona ataca a la otra y la daña o la mata también? ¿Alguien puede decir, es injusto? Tomó la retribución con su propia mano. También se tendrá que someter a la justicia porque terminará matando a otra persona. Pero nadie puede decir que ese deseo incontrolable que lo poseyó es injusto. Porque ocurrió algo terrible en su vida. Entonces, todo este ciclo de cosas injustas de este mundo, que Israel también pasó injusticias muy severas a lo largo de su historia, ¿quién iba a ser el que retribuyera plenamente todo? Dios.
Mía es la venganza y la retribución. Es decir, el restablecimiento pleno de quienes los dañaron a lo largo de la historia, para siempre, lo tiene Dios. Entonces no solamente Dios es que castigó a Israel por abandonarlo, sino que también iba a castigar a las naciones. Y ahí va lo que nosotros señalamos, ¿cierto? Que Dios también juzgará a las naciones por cómo trataron a su heredad, a su pueblo. Porque ellos también, las naciones, fueron crueles y arrogantes. O sea, si Dios tiene este trato con Israel, oculta su rostro de ellos, los deja al oprobio, aún siendo su heredad y su pueblo, las naciones también, ¿cierto? Les da su retribución. Lo hace con Israel. ¿Por qué no lo haría con el resto de las naciones y de las personas? Por eso es que uno tiene que apagar el sentido de a veces ver lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor, en el mundo. Entonces, la redención final concluye con su pueblo justificado, vindicado, y la demostración de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y así concluye este poema y dice: Kaper admató amó, y él expiará a su tierra, por su tierra y por su pueblo. Él hará expiación por su tierra y por su pueblo. Es decir, la redención final será que Él expíe, libere, exonere la tierra de Israel. Es decir, va a volver a ser de Él y la heredad de Él se la dio a su pueblo Israel, y su pueblo que estaba entre muchas naciones que se adueñaron de ellos, por así decirlo, ahora van a volver a ser su pueblo. Y ahí termina en el fondo este cántico. Este es el sentido más como literal que podemos entender. Si profundizamos un poquito más sobre este tema, lo primero es ver cómo hemos hecho toda esta semana el paralelo con estas fiestas que estamos viviendo. Bueno, ¿en qué se relaciona esta parashá con Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día del juicio? Bueno, Hasinu es eso, Hasinu, despierten, presten oído, atiendan. ¿Qué hacemos en Yom Teruah? Hacemos sonar la teruah, el shofar. El shofar es precisamente para eso, presten atención, es un llamado de atención. Nos sacude tanto en lo más espiritual como también en lo físico, nos hace despertar. Por lo tanto, es lo mismo que hace Moshe. Hasinu, escuchen, todos, ahora, nos sacude. Entonces, este es el momento en que comienza, ¿cierto?, la redención. ¿Cuándo? Cuando escuchamos sus palabras. Todo empieza a andar cuando el pueblo presta atención. La máquina, por así decirlo, de la redención comienza cuando prestamos atención. Yo creo que esto también es personal, ¿no? Cuando cada uno de nosotros en algún momento escuchó y atendió la voz de Dios, que lo llamaba, ahí comenzó todo. Prestamos atención. Pero eso significa que viene el juicio, porque nuestras obras pasan delante de Él y no fueron justas. Por lo tanto, tenemos que despertar y darnos cuenta de nuestras obras muertas, como dice el Brit Hadashah. Así no. Presten atención. El juicio ha comenzado, eso quiere decir. Nuestras vidas pasan delante de Él y son contados. También en Rosh Hashanah coronamos a Dios como Rey. Y a Rey se le presenta en esta parashá como Atzur, la roca, cuya obra es perfecta, sin iniquidad. Es decir, Él es siempre igual, como un juez justo, que no se deja sobornar ni cambia su parecer. Siempre tiene la justicia en la mano. Como dice, Él es el Rey, Hamelech Amishpat, el Rey del juicio. Así se le llama en Yom Teruah, el Rey del juicio. También en Hasinu, el poema o el cántico en sí era este testigo, ¿cierto?, para los hijos de Israel. Y así también en Yom Teruah, ¿qué hacemos? Que sabemos que se abren los libros. Y los libros
muestran la vida de nosotros, nuestras acciones. Por lo tanto, es como el testigo nuestro. ¿Cuál es el testigo? Es que hay, según la tradición, un libro donde se escribe todo lo que hacemos. Ahí está el testigo, el testimonio. Y Moshe habla de este cántico como un testigo también, para toda la nación. Un testigo que está fiscalizando, que está revisando, supervisando al pueblo, recordándonos la historia de infidelidades que ha tenido Israel contra el Eterno. Y también preparando el terreno, a su vez, para la Teshuvá. Porque cuando reconocemos que hemos fallado y el pueblo ha pasado por estas situaciones por sus acciones, es que nos acercamos un poco más a la Teshuvá. Cuando la gente no quiere reconocer nada, no se quiere arrepentir, no quiere cambiar. Pero cuando hay que reconocer, la gente a veces reconoce algún error, pero le cuesta pedir perdón. Pero ya al reconocerlo es algo. Se acerca por lo menos al perdón. Pero hay gente que no requiere reconocer nada, ningún error, está muy lejos de la Teshuvá. En cuanto a esta parashá Yom Kippur, ¿qué podemos decir también? Dice, como mencionamos, y engordó Yeshurun y dio coces. ¿Qué hacemos en Yom Kippur? Porque en este cántico lo que se hace es confesar los pecados. Y es lo mismo que hacemos en Yom Kippur, un vidui, una confesión. En así no se hace una confesión. Hemos fallado. Fallamos por nuestras acciones. Y este cántico es un testimonio, un testigo de que hemos fallado. Por lo tanto, este cántico de Moshe también se asemeja a Yom Kippur en ese sentido. Porque en esta historia en este cántico está la historia de la rebelión de Israel. Y se perpetúa todas las generaciones, prácticamente. Pero, ¿cómo revertir el que Dios también oculta su rostro? Bueno, el objetivo, de hecho, de Yom Kippur es precisamente revertir ese rostro que se oculta de su pueblo. ¿Cómo? A través del ayuno, la oración, el arrepentimiento, la sedaká, buscamos que se derriben esa separación que había por causa de nuestra falta como pueblo, con lo cual no permitía al pueblo acercarse más a Dios de manera pura. Y en Yom Kippur se hace esto, porque este cántico no es personal, es algo nacional. El Moshe le habla al pueblo y en Yom Kippur el pueblo se arrepiente. Es un caso diferente, por ejemplo, al del libro de Samuel, segundo Samuel que leímos en la Haftará, donde David en realidad toma todas estas palabras y uno se fija y lo toma de manera personal. Y habla de su propia experiencia. Pero en este caso, a lo que nos referimos es que se asemeja en que es nacional, esta petición de perdón y este arrepentimiento. Y hay una promesa de expiación, y lo leímos, ¿cierto? También lo mencionamos. Al final dice, Caperat mató a Amón, y él esperaba por su tierra y por su pueblo. ¿Y qué es lo que buscábamos en Yom Kippur? Acaparar, ¿cierto? Que es la expiación, la cobertura. Entonces, eso es lo que buscamos, y es lo que hacemos cada año este ejercicio. Y ya, si apuntamos a la fiesta de Sukkot próxima, como bien dijimos, la causa de la caída de Israel fue la arrogancia. Y Yeshurun dio coces, Baishman Yeshurun, y engordó Yeshurun, se puso fofo. Entonces, llegó con arrogancia a través de el vino o el beber cosas también, el comer cosas y el llenarse de cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Sukkot? Las cabañas. ¿Y cómo son las cabañas? Simple. No tenemos grandes cosas materiales en la Sukkot. No tenemos tremendos edificios, monumentos. No. Entonces, esa arrogancia que el pueblo mantiene, ¿cierto?
a través de este engordó y Shurum, bueno, tienen que dejarlo a un lado y en Sukkot vivir en una azúcar, en una cabaña simple, donde puedan reconocer finalmente que tienen que abandonar su casa, donde se sientan seguros, el lugar de nuestra seguridad, para estar en una cabaña frágil y temporal. Es decir, combatimos la arrogancia con la humildad. Y esto nos enseña que nuestra verdadera seguridad no viene de todo lo que hemos conseguido, lo que hemos recibido como de bendición, o material, o quizás que si no, que viene de la confianza en que Dios es quien nos cuida y nos protege. Ya que me da la palabra, no la había Pues usted hizo así, ¿no? Ah, es que me está agarrando. Entonces continúo. Pero ya que en cierto modo lo que yo he pensado de Sukkot es que hoy día la gente está muy cómoda. Y eso yo creo que el Eterno lo tiene que tener en vista. La gente hoy día no sabe hacer nada. Un cabro ahora no tiene idea de ninguna cosa. Se deja afuera y no tiene idea de cómo sobrevivir. Entonces para mí Sukkot es eso, aprender a sobrevivir sin las cosas que uno tiene. Porque, ¿qué es lo que decimos nosotros? En el Padre Nuestro decimos, líbranos de tribulación. ¿Y cuándo viene la tribulación? Y hemos leído varias veces que viene la tribulación peor que los días de Noé. Entonces, bueno, viejo, ¿y tú estás preparado realmente para esos días de tribulación? ¿Sabes sobrevivir? ¿Sabes hacer cosas? Dice que el que esté en la azotea, que no baje a buscar sus cosas, sino que arranque. Pero, ¿y vas a arrancar con qué? ¿Y cómo te vas a sobrevivir? Entonces, para mí, eso es la idea de Sukkot, de saber hacer cosas, de saber armar una cabaña, de saber armar un baño, o hacer fuego. Claro, quizás en ese sentido es como dejar la comodidad o el orgullo, porque de hecho es como, bien lo dice, porque hoy día la gente como que es con un teléfono, hay gente que por tener un teléfono mejor que el otro es súper orgulloso. Bueno, saque el teléfono a ver qué hace, como dice usted. A ver qué sabe hacer sin teléfono y sin chat GPT hoy día. Pero, Entonces, esa arrogancia efectivamente hay que bajarla a la humildad. Claro. Pero sobre todo saber que no somos nosotros los que nos protegemos a nosotros mismos ni hemos llegado tan lejos. Es Dios también que nos ha protegido y nos ha permitido llegar hasta este momento. Eso es lo que el Eterno siempre, cada año trata de bajar al pueblo de este engordamiento. ¿Sí? Nosotros tuvimos un ejemplo con mi señora. Veníamos en el metro de la clínica de Avancura y hubo un problema en la estación Universidad de Chile. Y la gente no sabía qué hacer. No tenía idea. ¿Dónde ir? No sabía. Entonces le decía a mi señora, oye, si estamos aquí, la gente que va a Puente Alto, bájese en Plaza Egaña y tome el ramal 3 y se baja más allá, y sigue su camino hacia San Pablo. ¿Qué es el ramal 3? El que pasa por ¿Una Ñuble. El que pasa por la línea 3. Ah, bueno, es verdad, la otra vez que se cortó la luz en todo Chile ese día. Y me acuerdo que yo veía la noticia, había gente llorando y gente mayor llorando porque no sabía cómo llegar a su casa. Solo se manejaban en metro. La gente está muy complicada, es verdad, es cierto. Entonces, hoy día la gente no sabe hacer nada. Ya, volvamos a nuestro punto. Entonces, esa arrogancia, porque creemos, como usted dice, saber cosas, tener cosas, y al final, en un momento así, las cosas se pueden acabar. Se fue la luz, no tenemos nada. Usted compró su microondas, su televisor, tiene una casa inteligente. Le dice, préndete la luz y se prende. Se corta la luz y no tiene nada. La vida es así de frágil, como usted dice, efectivamente. Entonces, ¿de qué se va a enorgullecer Israel en esto? Vivan una azúcar y dése cuenta de la realidad en el fondo. Que
la única posición sólida que tenemos es Dios, y la confianza en Él. Lo demás es pasajero, es vano, y en un momento u otro se acaba. Entonces, esa antítesis a la arrogancia que tuvo Israel, que engordó, es Sukkot, vivir en la Sukkah. Y también, ¿qué vemos en Sukkot? Estas nubes de gloria que protegieron a nuestros padres en el desierto. Nos hablan de su cercanía. Y entendemos nosotros que esta protección divina se restaura después de Yom Kippur, cuando el pueblo encuentra, ¿cierto?, esta expiación. Entonces pasamos de estar abandonados por Él y diciendo, mira Señor, no hay en nosotros buenas obras, realmente no merecemos nada, pero aún así Él nos cuida y restablece su presencia en nosotros. Y nos cuida como el águila cuida a sus polluelos. Y finalmente Sukkot es una época de alegría, pero no cualquier alegría, no una alegría de me gané el quino, el loto, porque alguien podría estar muy alegre por ganarse el loto, el quino, ¿cierto? Pero el Eterno dice, bueno, Yeshurun engordó, dio cosas. No es como una alegría material, al contrario, es una alegría. Pasamos por juicio, pasamos por el crisol, pasamos por situaciones complejas, tuvimos que reconocer todos nuestros errores, y aún así Dios nos quiso más cercanos a Él. O sea, reconocimos todo lo malo y nos sabemos malos y que el juicio tendría que ser desfavorable, y aún así ahora estamos más cerca de Dios. Es una alegría, porque no tenemos mérito, no teníamos mérito para eso, y aún así Dios se acercó a nosotros para redimirnos. Lo mismo que promete, ¿cierto?, en este cántico, que va a redimir a su pueblo al final de todo. Entonces, esto nos habla de realmente la bondad que tiene Dios para con su pueblo, siempre. Entonces, recapitulemos. Es este cántico un testimonio para todo el pueblo de Israel, y Él convoca a los cielos y la tierra como un testimonio permanente. Mientras no pasen los cielos y la tierra, sigue así. Dios sigue fiel contra ustedes, con ustedes. Dios es como una roca, fiel, permanece siempre, justo y fiel. Somos nosotros los corruptos. Somos nosotros, en tus hijos está la mancha, como dice. No en ti, en nosotros. Por lo tanto, si hemos recibido el mal, no es porque Dios nos pague, si nosotros hacemos bien, nos paga mal, no. Nosotros hemos recibido el mal, aun cuando Dios quiere darnos el bien. Pero porque algo hicimos mal. Tenemos que recordar que recuerda los días de antaño. Hay que tener memoria también de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Así como Él recuerda los buenos momentos que tuvo junto con nosotros. Entonces, hoy hubo un recuento de lo que pasaron por el desierto, que los cuidó como la niña de sus ojos, y los protegió como un águila cuida a sus polluelos. Lo estableció en una tierra con abundancia, y Israel se convirtió en la heredad, en la porción de Dios. O sea, hay que recordar las cosas fundamentales. Hay que ser cuidadoso con la prosperidad, porque la prosperidad muchas veces llevó a la arrogancia y a alejarse de Dios. Por lo tanto, por así decirlo, hay que ser rebelde en la prosperidad. No tan cómodo, más rebelde. Como que no estuviéramos tan cómodos con esto. ¿Por qué? Porque el pueblo se estableció en la tierra buena que Dios le dio, y fue la roca que los mantuvo, su palabra firme, cumplió su promesa, y el pueblo se desvió y se volvieron a la idolatría y provocaron a Dios a celo. Entonces, o sea, ojo con la prosperidad. Dios también ocultó su rostro, por lo cual fue la respuesta divina a nuestra rebeldía, a nuestra rebelión y la de Israel, ¿cierto?, en general. Por lo tanto, Dios retiró su ayuda sobre ellos y vino la espada, la calamidad, porque se sometieron al juicio de las naciones y la disciplina para Israel. Y finalmente, este cántico nos habla de la redención final y cómo Dios verá el sufrimiento de su pueblo, pero va a actuar, no va a callar para siempre, y va a dar la final retribución para cada uno, y Él va a tomar la venganza y la retribución para todas las naciones donde su pueblo estuvo.
y expiará a su tierra y expiará a su pueblo. Y así culmina. Como decíamos, el rey David también tiene su cántico, que es el que leímos, ¿cierto? Y es como un espejo, pero a nivel personal, de este cántico de Moshe. Ambas son una canción. La de Moshe es un cántico profético, pero el cántico de David es reflexivo. Lo lleva a su historia, a su vida, lo que él ha pasado y vivido, ¿cierto? En el pasado. Cómo Dios lo salvó de sus enemigos. También dice que él es la roca. Moshe dice que él es Atzur, y David comienza diciendo: Hashem, Selaí Upsudati, un faltili. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. O sea, él está confesando: yo experimenté que tú eres fiel, como una roca. Todo el tiempo, Él es mi roca, no cambia, mi fortaleza, en Él está mi refugio, mi libertador, cuando estoy rodeado de enemigos. Él ha sido todo eso para mí. Y es lo que también Moshe estaba hablando, ¿cierto? Y también pasó del sufrimiento a la salvación, pues Moshe habló de este ciclo del pecado y la salvación posterior, y David también menciona haber vivido eso en su vida. Dios lo libró de ligaduras de muerte, las angustias del Seol. ¿Eso a qué se asemeja? A Esther Panim, el ocultamiento del rostro, ligaduras de muerte. Me rodeó la muerte, lazos de muerte, angustias del Seol, como que haya descendido a las profundidades del abismo, como que ¿quién me podrá sacar de acá? Bueno, Dios ocultó su rostro de él y él en un momento sintió que ya se iba a morir, lo iban a matar, ya no quedaba nada para él. Entonces aún así fue rescatado por la mano de Dios. Y por eso dice: Él es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Por lo tanto, la vida de David se convirtió también en un pasar como todo el pueblo de Israel, pero él experimentó en su propia vida, podemos decir, estos estatus que pasó el pueblo. Y él encontró la salvación. Entonces, esta profecía de Moshe tuvo un eco en la vida de David, lo vio, lo vivió, lo experimentó y se dio cuenta que realmente el Eterno lo ayudó en todo esto. El apóstol Pablo, Shaul, él dice: todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Yeshua también habló diciendo una parábola, que hay que construir nuestra casa en la roca. Es decir, hay que obedecer a Dios y construir sobre un fundamento inmutable, que no cambie. Mejor construir, ¿cierto?, lo que no cambia, los mandamientos de Dios en su obra. O sea, si yo hago esto me va a ir bien, si hago esto me va a ir mal. Eso no cambia. Es mejor edificar sobre principios, ¿cierto?, que son eternos y permanentes en la roca, en Dios, que en muchos lugares que finalmente se pueden derrumbar. Y esto lo vemos, ¿cierto? Si las naciones tienen su ciclo de gloria y su ciclo de destrucción, porque sus principios no se basan en esto. Y Israel también, cuando ha abandonado los principios de cimentarse en la roca que es Dios, se han caído. Yeshua habló de esto. Y también Yeshua declaró al referente de cómo Moshe le habló al pueblo. Él dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que lo juzgue, y la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Yeshua también dijo que sus palabras iban a juzgar a las personas. O sea, ustedes me escucharon, serán juzgados por estas palabras. Él también se puso como un testigo, sus palabras como un testimonio para el pueblo. Y no solo eso, sino que también él lamentó la infidelidad de Israel. Entonces él habló: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso es como la imagen, ¿cierto?, de esta águila cuidando de sus polluelos, una referencia a Sinu, a esta parasha. Entonces, lo que dice ahí Yeshua finalmente es que
la casa dejada desierta. ¿Por qué? Porque Dios ocultó su rostro de ella. Porque se alejaron de Él. Hicieron de la casa de Dios un lugar, una casa de ladrones. Finalmente, se alejaron del propósito de Dios. Y aunque el Eterno los quiso recoger y juntar y reunir, ellos siguieron lejanos. Por lo tanto, Yeshua también se lamentó de esto, como lo hizo Moshe. Vamos al final. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Hablando ya en términos de alajá, de practicidad. En cuanto a el testimonio, porque Moshe puso a los cielos y la tierra como testigos. Bueno, el testimonio es muy importante en un juicio. Las pruebas, el testimonio, súper importante. No puede haber un juicio válido si los testimonios son dudosos. No puede haber un fallo que emita un tribunal, un Beit Din, por ejemplo, sin el testimonio de dos testigos válidos. Entonces así, ¿no? Eleva la Torá misma, o sea, lo que está haciendo Moshe es que toda la Torá es un testigo legal y permanente entre Dios e Israel. Porque en este momento lo coloca como no solamente la herencia, los mandamientos, la instrucción, la voluntad divina, ahora lo pone como un testigo, un testimonio, mejor dicho. Entonces la Torá se convierte en un testimonio entre Dios e Israel. En cuanto a las acciones del pueblo, este cántico habla mucho de causa y efecto, ¿ya? Y este es un principio también de la halajá, o sea, causa-efecto. Las bendiciones y las maldiciones que se detallan para Shut anterior en Kitabó no son recompensa o castigo arbitrario, sino que son consecuencias naturales por alinearse o desalinearse de la voluntad del Creador. Entonces, así nos lo presenta como un testimonio o una ley espiritual fiable y que no cambia y que se mantiene siempre igual. O sea, realmente esto les va a pasar, esto va a ocurrir. O sea, todo lo que yo les dije efectivamente va a pasar y va a ocurrir así, tal cual está mencionado, ¿ya? En relación a la Abodá Zará o la idolatría, precisamente cuando se habla de la Abodá Zará dentro del halajá o de los sabios del Talmud, bueno, resulta que el pecado del Abodá Zará es idolatría. Resulta que las leyes de la idolatría y el porqué o la raíz de por qué está prohibido se fundamentan en gran parte en este pasaje de Moshe, porque no solamente se puede decir que la idolatría es un error, que alguien cayó en un error, sino que es un acto de traición contra la roca. Es decir, que conduce a la calamidad. Es como, en vez de estar firme en la roca y reconocer quién es el que me sostiene, doy un paso en falso. Y eso significa mi caída. Entonces, no es simplemente un error, es un daño que se inflige a la persona y es una negación de Dios mismo. Y referente a la Teshuvá, el único ciclo en donde se puede aplacar, ¿cierto? Todo esto es precisamente con la Teshuvá, el arrepentimiento. Ya, un poco. Y hilando lo último más fino en relación a esto. La forma más elevada para ser testimonio o un testigo dentro de la Torá, ¿ya? O en un tribunal, según la halajá, ¿cuál podría ser el testigo más grande de todos? O el mayor testimonio. Es cuando el testimonio es para el Kiddush Hashem, para la santificación del nombre de Dios. O sea, el testigo que actúa para santificar el nombre de Dios es el testigo más grande de todo, o la forma más elevada de hacer un testimonio. Esto es lo mismo que leemos de los apóstoles y los maestros. Hagan todo como para Dios. Háganlo todo en el nombre de Dios. Háganlo para santificar el nombre de Dios. Si alguien va a hacer un testimonio
y va a querer tener un beneficio propio o va a darle un beneficio a alguien, un soborno, es un nivel muy bajo de un testimonio o de un testigo. Entonces la forma más elevada de un testimonio es cuando se hace por el Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios. Y esto ocurre cuando una persona actúa con tal integridad, compasión, ética, que los demás vean la belleza, por así decirlo, de estos valores. Y lo contrario es el testimonio que es cuando alguien quiere hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Y es considerado dentro de la halajá uno de los delitos más graves que hay. O sea, hacer un testimonio falso es uno de los pecados más graves que existen. Una transgresión muy grave. Entonces, así nos dice y nos enseña que todo el pueblo de Israel debe ser un testimonio de esta Torah y cómo accionar con el Eterno. Entonces todos terminamos siendo un testigo, ¿cierto?, de Dios cuando cumplimos o no su palabra, todo el pueblo. Entonces, la forma más elevada de un testimonio, Kiddush Hashem, más bajo, Hilul. Entonces, cuando alguien le pregunta una cosa en nuestra vida, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos, incluso los niños. Por ejemplo, si mis padres me preguntan algo, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó en esta situación? Porque de repente sonó algo en la casa, ¡pah!, se rompió. A lo mejor un hijo, ¿cierto?, podría escuchar eso, haber visto todo y a lo mejor pasó un accidente, pasó a llevar algo y botó. Y el niño puede llegar y decir, no, fue el gato, fue el perro. Porque eso puede pasar. Eso puede ocurrir, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si de verdad quiero ser fiel con mi palabra, mi testimonio y mi obediencia hacia Dios, tengo que finalmente reconocer la verdad. Entonces, aun cuando yo haya cometido a lo mejor una equivocación y algo se haya roto, si yo lo reconozco valerosamente, lo lamento mucho, no quise hacerlo, ocurrió esto, te voy a comentar, pero de verdad que no quise hacerlo, no fue mi intención. El padre o la madre, por supuesto que van a sentir el daño, pero no van a accionar contra ese nivel de sinceridad y de verdad. Porque es lo que uno busca de un hijo, que sea sincero. Bueno, no siempre pasa eso porque las personas no entendemos. Entonces, uno tiene que tratar de que la gente vea el valor que hay detrás de la honestidad, detrás de la verdad, detrás de la ética, detrás del bien hablar, de no ocultar cosas. La gente tiene que lograr ver la hermosura, como dice la halajá, de eso. Pero hay gente que le gusta más la pillería, ser vivo, dejar las cosas de lado, tratar de pasar piola, como se dice en buen chileno, que decir la verdad y reconocer y solucionar las cosas. A mí me pasa mucho en el trabajo que ya al principio tuve alguna tentación de, cuando había algún error, de tratar de ocultarlo, porque cuando yo llegué igual como que había cosas que trataban de dejar como, no pasa nada. Pero cuando yo tuve que ir cada vez asumiendo más responsabilidad, y se trata de dinero y obviamente siempre el registro, se puede buscar todo, y en un momento dije, no, aquí mi postura va a ser siempre reconocer lo que pasó y punto. Se acabó. No le voy a dar vuelta, como que tratemos de que no pasó nada. No, hubo un error, se busca, se menciona, se pide disculpas lo que pasó y se le dice cómo se soluciona. Y si requiere más investigación, porque también me ha pasado, hasta yo he sido investigado por situaciones y tendrán que ver procedimientos, lo que sea, pero hay que reconocer lo que pasó. Y hay que hacer un esfuerzo por tratar de enmendar la situación. Una vez le conté, pues una vez me tocó a mí, por un error transferimos una plata mal y por no quedarme ahí yo dije, capaz que me echen, voy a perder todo. Y me fui hasta la casa de la persona, me conseguí la dirección para prácticamente humillarme y que pudiera devolver el dinero, porque fue una transferencia totalmente errónea que no tenía nada que ver esa persona con nada. Entonces, claro, la gente ve la seriedad de la situación. Ya, pasó por auditoría, contraloría, revisión, se vio los directorios, pero hubo alguno que dijo, oye, así como que, oye, buena, así como, nunca nadie había hecho algo así, de ir
hasta la última consecuencia para buscar los fondos. O sea, uno tiene que ver los valores que están detrás de la acción de uno. Uno no solamente en la vida es testigo de cosas, uno salvaguarda cosas. Como los padres salvaguardan a sus hijos, los padres van a dar también cuenta de sus hijos, entonces tienen que cuidarlos. Tienen que saber qué valores transmitirles, porque también van a ser testigos de las acciones de sus hijos ante Dios, obviamente. Y los hijos van a ser de sus padres. Por lo tanto, cada uno tiene que asumir el rol, salvaguardarlo y actuar conforme a ello. Y eso es ser buen testigo delante de Dios. Si Dios me dio un mandamiento, un precepto, si mi padre me dijo, haz esto, y yo no lo hice, ¿qué habla de mí eso? Por eso Yeshua puso este caso, ¿cierto? De los hijos. Uno dijo, no lo haga, el otro dijo que no y lo hizo. Uno dijo que sí, no lo hizo. ¿Quién actuó mejor? Pero es mejor decir y hacer. El testimonio lo da también nuestras acciones, nuestras palabras. Hay que ser consecuentes. Todo esto santifica el nombre de Dios y nos permite ser buenos testigos. Entonces, dar un buen testimonio, y aquí llegamos, ¿cierto?, a lo que siempre se habla. Hay que dar un buen testimonio. Para dar un buen testimonio hay que salvaguardar nuestra Torah, nuestros principios, nuestros valores, los mandamientos, y actuar conforme a ellos, y así damos buen testimonio. Si no hacemos esto, no es hermoso lo que hacemos en nuestras acciones, y la gente no es capaz de ver a Dios en nuestras acciones. Por eso, ser un testimonio viviente requiere que hagamos todo como para santificar a Dios, y elevemos nuestras acciones, nuestra integridad, nuestra ética, nuestra misericordia, nuestra compasión. Dejemos de lado nuestros propios caminos y placeres y mezquindades, y busquemos los valores que Dios nos quiere entregar, y eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, nuestras acciones son el testimonio que el mundo está observando, y Dios también lo está observando, por supuesto, pero todo el mundo en el fondo es capaz de ver nuestro testimonio con nuestras acciones y nuestras palabras. Tenemos que cuidarlas. Causa y efecto, verajá o kelalá. No busca la Torá ser un sistema de recompensa y castigo, como si esto fuera como se enseña a los animales, con un reflejo condicionado. Yo le pego, está mal, le doy comida, está bien hecho. No se trata de eso la Torá. La halajá entiende este principio de causa y efecto como una especie de física espiritual. ¿A qué se refiere? Las mitzvot no son órdenes arbitrarias, como haz esto, no hagas esto. No son como las instrucciones de un fabricante. Esto se usa así y no se usa de esta otra forma. Sino que cuando una persona es capaz de alinearse a las instrucciones que aparecen allí en esa Torá, como el Shabbat, hacer las cosas justas, bueno, lo que sea de la Torá, se crea un canal de bendición en ese momento. O el flujo de espiritual puede caer sobre su vida. Pero cuando uno actúa oprimiendo o alejándose de su principio, se crea un bloqueo espiritual. Así lo explican. Y así lo explica el misticismo. Se hace un bloqueo espiritual que en el fondo es la ausencia de este flujo. O sea, es como, tan simple como esto. Actuamos conforme a los mandamientos, nos enchufamos. Enchufamos y corre la energía. Si usted desenchufa algo de un enchufe, un cable de un enchufe, no hay más corriente. Pero cuando actúo conforme a los mandamientos, me enchufa la corriente, fluye la bendición. Pero cuando no hago el mandamiento, es como que desenchufo el cable y no fluye la bendición. Y ese bloqueo se le llama, o explican los sabios místicos, la maldición. Entonces, al abandonar obviamente a Dios, se produce el caos. Y ahí vienen las consecuencias. Bloqueamos ese canal que fluye. La halajá prohíbe la adoración de ídolos. Pero
¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es hacer idolatría? En el fondo es darle a cualquier cosa finita un valor infinito o eterno. O sea, darle más valor de lo que tiene, en el fondo. Es como si algo creado fuese mayor que el creador. Sí, lo mayor es el creador. ¿Cómo una imagen va a ser más grande que el creador? ¿Ok? Entonces, no hay que volverse a los dioses. Y ahí va el cómo engorda Yeshurun. ¿Cómo engorda o a qué le da más valor Yeshurun? La causa de todos los males, dice Pablo, es el dinero. El dinero. Mamón, como dicen en griego. Entonces, cuando la ganancia o la riqueza se convierte en un valor supremo que justifica cualquier acción, esto es como actuar conforme a la idolatría. O sea, para conseguir dinero voy a hacer lo que sea. Eso es actuar conforme a la idolatría. O cuando quiero conseguir poder, por ejemplo la política, o como un líder, sin tener en cuenta la moral, pasando a llevar a todo o abusando con las personas. Abusando de las personas. También es un tipo, por así decirlo, de idolatría. O por ejemplo en la tecnología, cuando absorbemos tanto la vida en la tecnología, en las pantallas, celular, computador, lo que sea, que termina siendo como algo que nos desconecta de la realidad de las relaciones personales con otros. Le damos un valor demasiado grande a las redes sociales en vez de la interacción con las personas. Y el ego, cuando nuestra propia imagen o reputación se convierten en el centro de nuestra actitud y acción. Solo quiero hacer las cosas por reputación. Pero, ¿qué pasa si cometiste un error? ¿Lo vas a ocultar? No, hay que reconocerlo también. Entonces, por eso dice, ¿quién es la persona que puede subir al monte de Dios? El de manos limpias, el de puro corazón. El que aún jurando en contra de sus propias acciones o en contra de sí mismo, cumple, aunque se vaya a perjudicar. Esa es la persona que Dios está buscando. No sigo con más. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Chao, shalom. Chao, chao.